Continuamos en el curso de geopolítica y estamos hablando de Corea, de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. Y vamos a comenzar a hablar desde los 50 hasta los 90, la evolución de los dos estados. Al finalizar la guerra y durante toda la década de los 50, Kim Jong-un se centró en depurar a sus enemigos, empezando, como suele ser habitual, por aquellos que podrían disputarle el poder, aquellos que le habían acompañado desde la lucha en Manchuria y con los que había fundado el Partido Comunista de Corea del Sur. Posteriormente puso en marcha el proyecto de clasificar a los ciudadanos en función de su fiabilidad política, buscando la reorganización total de la población con un metodismo extremo. Cada hombre y mujer era sometido a 8 comprobaciones de sus antecedentes, clasificándolos según el estudio del pasado, no solo suyo, sino de sus familiares. No dejaba de ser un regreso al feudalismo que había estado presente en Corea durante siglos, en el que existía un sistema de castas, tan estratificado como en la India, mezclando la filosofía confuciana y la ideología comunista. En el sistema norcoreano se encontraban hasta 51 categorías divididas en 3 grandes clases: la clase principal, la clase vacilante y la clase hostil. Del mismo modo, y siempre con el objetivo de regenerar la propia naturaleza de su población, creó su propio sistema filosófico, la ideología Juche, que se traduce comúnmente como confianza en uno mismo y que tiene su base en una visión particular de la autarquía, adaptando las tradiciones coreanas al comunismo. Esto se entiende también porque Kim Jong-un no creía en el clásico universalismo comunista, sino que era un nacionalista a ultranza, intentando marcar de esta forma la diferencia con Corea del Sur, que necesitaba de la dependencia de Estados Unidos. Como expresaba en uno de sus escritos, establecer el Juche significa tener las riendas de la revolución y la reconstrucción del propio país. Significa mantener a toda costa una actitud independiente, negarse a depender de otros, discurrir como uno mismo, creer en la propia fortaleza, mostrar ese espíritu revolucionario que es la confianza en uno mismo. Pero Kim Jong-un no se limitó a ser el líder supremo de Corea del Norte, además buscaba ser querido. Por ello desarrolló una iconografía en la que se presentaba como un padre que inspiraba a su pueblo no solo respeto, sino también amor, un sentido más oriental, más parecido al estilo del imperio japonés que al de la ideología comunista. Bien, es cierto que habitualmente todos los dictadores llenan los espacios con sus efigies, pero lo que distingue a Kim Jong-un es que supo apropiarse de la imaginería propia de la religión, atribuyéndole incluso hechos sobrenaturales en un adoctrinamiento que comenzaba con los primeros años en las guarderías y se extendía durante toda la vida. En Corea del Sur, Shin Man-rek tuvo que dejar el poder y el país en 1960 como consecuencia de las revueltas populares contrarias al sistema represivo y corrupto que había instaurado. Le sucedió Yoon Pong-sun, derribado en 1961 por el golpe de Estado que dirigió el siguiente presidente, el general Park Chung-hee, que estuvo en el poder 18 años hasta que en octubre de 1979 fue asesinado por el jefe de su servicio de inteligencia, Kim Kang-chul. Durante los últimos meses, antes de la muerte de Park, Corea del Sur se había situado en momentos de recesión y alta inflación como consecuencia de la crisis del precio del petróleo provocada por la revolución iraní. Esta situación fue aprovechada por la oposición, encabezada por Kim Jong-un y Kim Dan-chun, que posteriormente llegarían a ser presidentes del país para llevar a cabo numerosas manifestaciones en contra del régimen autoritario. Park Chung-hee fue sustituido por su primer ministro, Choi Chu-ha, que se atrevió a moderar algo la situación al levantar algunos de los decretos de emergencia dictados por su predecesor. Menos de una semana después de su toma de posesión, se produjo un levantamiento por parte de un grupo de generales, liderados por Chung Dong-hwan, que depuso a las autoridades militares. Este se convirtió de facto en el hombre fuerte del país, más todavía cuando fue nombrado director de los servicios de inteligencia. Esta situación provocó que se intensificara el descontento por todo el país. Sin embargo, la situación más grave se produjo en la ciudad de Gangwon, a partir de las protestas de estudiantes universitarios el 18 de mayo de 1980. La brutal represión que llevó a cabo el ejército degeneró en un motín urbano que se extendió durante 9 días, produciéndose un elevado número de muertes entre los manifestantes, número que se fijó oficialmente en 207, aunque la impresión popular es que fueron mucho más. El 27 de agosto, Chung Dong-hwan dio un golpe de estado, proclamándose presidente y acabando con el periodo de Choi Chung-ka.
De esta forma, las esperanzas de Corea del Sur se convirtiera en un Estado democrático se vieron frustradas por varios años más. El año 1987 sería clave para la democratización de Corea del Sur. La interrupción por parte de Chung del debate constitucional provocó la extensión de las manifestaciones por todo el país. La muerte de un estudiante en estas protestas acabó con el gobierno de Chung, quien fue sustituido por Roh Tak-woo, presidente del Partido de la Justicia y la Democracia, el PJD. Este, en junio, realizó una promesa de democratización que incluía la revisión de la Constitución y la amnistía del principal dirigente de la oposición, Kim Dang-yun. El 27 de octubre se adoptó la nueva Constitución, que preveía la elección del presidente por sufragio universal y un mandato no renovable de 5 años. En las elecciones celebradas el 16 de diciembre, Roh obtuvo la victoria, y esto fue debido no solo por su control de los mecanismos del poder, sino especialmente por la división que existía entre los partidos de la oposición. En las legislativas que se desarrollaron el 26 de abril de 1988, el Partido de la Justicia y la Democracia obtuvo la mayoría absoluta y se estableció una tregua táctica en la vida política hasta que se llegara al final de los Juegos Olímpicos de Seúl. En esta época, comenzaron los esfuerzos de Corea del Sur por acercarse a incrementar las relaciones con los países de la órbita socialista, lo que ocasionó importantes divergencias entre Pekín y Pyongyang. Y no obstante, aunque con Moscú seguía habiendo buen entendimiento, y de hecho le apoyó claramente contra las sanciones impuestas por Washington y Tokio a raíz de la presunta responsabilidad de Corea del Norte en la desaparición de un Boeing 707. En cuanto a los Juegos Olímpicos, Corea del Norte quería ser sede de algunas pruebas, pero en mayo de 1988 Kim Jong-un anunció que su país no participaría en ellos para no avalar la política de la existencia de las dos Coreas. Para sorpresa de muchos, con una participación récord de 160 países, los Juegos Olímpicos fueron un éxito y de alguna forma sirvieron como reconocimiento internacional del avance hacia la democracia de este país. No obstante, el presidente Roh carecía de una auténtica legitimidad del porvenir del antiguo régimen. La tarea que se había marcado como prioritaria, la liquidación de la Quinta República, se fue retrasando, lo que provocó protestas generalizadas en las que se pedían responsabilidades al anterior presidente por la matanza que se produjo en Gangneung durante el golpe de Estado del 80. El antiguo presidente Chung se dirigió a la población en noviembre, solicitando el perdón y prometiendo devolver los bienes mal adquiridos, pero su negativa a comparecer ante la comisión que investigaba el golpe y el recuerdo de sus años en el poder no hizo sino aumentar el clima de protesta y consecuentemente el de represión. Parecía evidente que tras el optimismo de los Juegos Olímpicos, Roh hacía todo lo posible para retrasar la verdadera transición del autoritarismo a la democracia. En junio de 1989 fue arrestado el diputado del Partido por la Paz y la Democracia, el PPD, Sung Kyung-bon, acusado de espionaje para el vecino del norte, aunque el verdadero objetivo que se perseguía era el líder del PPD, Kim Dang-yun, al que se le acusaba de recibir fondos de Corea del Norte a través de Suu. Ante las malas perspectivas electorales se decidió crear el Partido Democrático Liberal, el PDL, a partir de la unión entre el PJD de Roh, el Partido por la Democracia, y la Reunificación y el Partido Republicano, lo que aglutinaba a 2/3 de la Asamblea Nacional y le permitía dirigir con más facilidad el proceso de reformas para, según lo prometido, transformar el régimen presidencial en un régimen parlamentario. Sin embargo, esta mayoría no hizo sino afianzar la situación del autoritarismo. Además de todos estos problemas de ausencia de calidad democrática, el país atravesaba un periodo difícil como un descenso a la mitad de su índice de crecimiento debido a la caída de las exportaciones, el verdadero motor económico. Mientras las relaciones exteriores de Corea del Sur seguían enfocadas a la mejora de estas con los países del este, contrariando y aislando más que nunca a Corea del Norte. Así, se intercambiaron con Moscú una oficina comercial y otra consular, como paso previo al establecimiento total de relaciones diplomáticas. El paso principal se daría con el encuentro que tuvo lugar entre Gorbachov y Roh en mayo de 1990 y la visita que realizaría este último a la Unión Soviética en diciembre, lo que le impulsó el incremento de intercambios comerciales entre ellos. Al mismo tiempo, seguía el proceso de normalización de las relaciones con países europeos de la órbita soviética, como Hungría, Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia, además de otros del tercer mundo antes reservados exclusivamente a Corea del Norte. Argelia reconocía a Corea del Sur en enero de 1990 y después era seguida por Mozambique.
En Corea del Norte, mientras tanto, surgían dudas sobre el proceso sucesorio de Kim Il-sung hacia su hijo Kim Jong-un. Se anunciaban presuntos complots contra este proceso, aunque la impresión occidental era que no se trataba sino de rumores para reforzar la situación del presidente. No obstante, la verdadera preocupación del régimen de Pyongyang en ese momento estaba en el inicio de una grave crisis económica, ya que el índice de crecimiento había caído un 2%, mientras se seguía con un gasto en defensa del 24% del Producto Nacional Bruto. Situación agravada por una sucesión de malas cosechas. Además, se iban reduciendo progresivamente los intercambios con los países socialistas inmersos en el proceso de democratización, especialmente con la Unión Soviética, que hasta ese momento había representado la mitad de sus intercambios económicos. El acuerdo comercial que establecieron en 1991 marcaba que a partir de ese momento los intercambios se realizarían en divisas y no en productos, lo que supuso una importante reducción de las importaciones de petróleo, materia clave para el funcionamiento de las diferentes industrias del país. Para intentar paliar la situación, se intentó un acercamiento a Japón, aunque la exigencia a este del pago de 4.800 millones de dólares en concepto de reparación por la ocupación sufrida entre 1904 y 1945 dificultó las negociaciones. En cualquier caso, Japón habría aceptado el pago siempre y cuando Corea del Norte permitiera la inspección de sus instalaciones por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Para ellos, la seguridad ante una posible agresión era más importante que un desembolso económico de esa envergadura. En Corea del Sur, durante el último año del mandato de Roh Tae-won, se había llegado a un clima generalizado de malestar, tanto por las difíciles condiciones económicas como la desacreditación de la clase política. Las manifestaciones contra el gobierno, en el que se llegaron a producir 10 muertes mediante inmolaciones por fuego, se casarían en junio con una importante victoria del PDL en las elecciones municipales. En el mes de septiembre del 91, el Partido para la Paz y la Democracia de Kim Jong-un se fusionó con el Partido Democrático, que junto con el nuevo Partido Nacional para la Reunificación de Chung Gung-jung, presidente de Hyundai, le diputarían el poder al PDL en las legislativas de marzo del 92. No consiguieron la victoria, pero al menos lograron que el PDL de Kim Jong-un, que hasta el momento contaba con 2/3 de la Cámara, no llegara a la mayoría absoluta, aunque sí pudo gobernar finalmente con apoyo de otros partidos. Los tres, Kim Dae-jung, Chung Gung-jung y Kim Jong-un, se presentarían a las presidenciales de diciembre, lo que constituyó un hito en la historia de Corea del Sur, ya que por primera vez ninguno de los tres candidatos pertenecía a las Fuerzas Armadas. El 23 de abril, durante el 60 aniversario del nacimiento del Ejército Popular de Corea del Norte, se anunciaron medidas que reforzaban la posición de Kim Jong-un, en lo que claramente parecía establecer la idea de un traspaso hereditario de poderes, algo que, como señala García Sánchez, significa un hecho sin precedentes en la doctrina marxista-leninista. Mientras Kim Jong-un era proclamado generalísimo y permanecía como jefe del Estado y presidente del partido, su hijo era nombrado mariscal y asumía la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. A esto le seguiría la promoción al generalato de 524 coroneles pertenecientes a su guardia. Independientemente de esta sucesión hereditaria, algo que no dejaba de sorprender en un país comunista, la economía continuaba degradándose, especialmente por la grave escasez en lo relativo a alimentación y energía. La reducción que se estaba produciendo en las importaciones de petróleo acarreaba una disminución de la capacidad de la industria, puesto que las fábricas solo llegaban a funcionar el 40% de su capacidad. Los intercambios comerciales con su primer socio, la URSS, también sufrían un descenso como consecuencia de la exigencia de Moscú del pago en divisas convertibles y no en rublos transferibles. De esta forma, si en los 7 primeros meses de 1990 el volumen de importaciones supuso 887 millones de dólares, en el mismo periodo del 91 solo fue de 11 millones. En estas circunstancias se intentó mejorar la cooperación con Seúl con la firma del Acuerdo de Reconciliación, No Agresión, Intercambio y Cooperación, además de procurar la normalización de las relaciones con Tokio y la distensión con Washington, pero los esfuerzos de apertura chocaban siempre con su negativa a prestarse a la inspección de sus instalaciones nucleares por la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IAEA. Solo en marzo del 92, bajo la presión de los anteriores, se aceptaría el principio de inspección mutua norte-sur. En mayo, la IAEA llevó a cabo una inspección en emplazamientos nucleares, aunque no encontró indicio alguno de utilización militar.
El 18 de diciembre de 1992 se produjo en Corea del Sur un hecho histórico, ya que por primera vez un civil, Kim Jong-un, alcanzaba la presidencia al vencer en las elecciones con un porcentaje de apoyo del 42%. Para Roh, el fracaso fue demasiado difícil de asumir después de décadas de regímenes autoritarios en los que él claramente era el heredero y por ello anunció su retirada de la política. El nuevo presidente tenía que hacer frente a la crisis económica y para ello lanzó la denominada Reforma para la Estabilidad, en la que la lucha contra la corrupción, mal endémico del país, la regeneración democrática y la apuesta por la inversión, investigación y desarrollo para fabricar productos de alta tecnología eran sus ejes principales. La lucha contra la corrupción se dirigió contra todos aquellos que habían aprovechado los 30 años del régimen militar para enriquecerse, dirigentes del PDL y altos cargos de la administración y de las Fuerzas Armadas. Consecuencia de esta política de lucha contra la corrupción fue que el anterior presidente Roh sería detenido en noviembre de 1995, tras reconocer públicamente que había creado unos fondos secretos en diferentes bancos con nombres falsos por valor de 654 millones de euros. Se abandonó el nombramiento de los puestos de las corporaciones municipales por designación directa y se apostó por la autonomía local, con un sistema de elecciones en las que la ley prohibía la práctica establecida de la compra de votos. No obstante, el hecho más relevante por lo que se supuso para el asentamiento de la democracia fue el desmantelamiento de la sociedad secreta Hanahoe, a la que pertenecían los antiguos presidentes Roh Tae-woo y Chun Doo-hwan. Sociedad que pretendía limitar el acceso a los puestos de poder a un grupo originario de la provincia de Gyeonggang-sando. También siguieron en marcha las iniciativas para mejorar las relaciones con países comunistas como China y Vietnam, así como con Rusia, ya que Boris Yeltsin visitaba Corea del Sur en noviembre para firmar un tratado de amistad y un acuerdo de cooperación para lanzar un proyecto de gas natural en Siberia, lo que se unió al anuncio de la supresión de todos los tratados militares formados en la época de la URSS con Pyongyang. Sin embargo, con Corea del Norte las relaciones se deterioraron tras descubrir una red de espionaje norcoreana. Además, en marzo de 1993, Pyongyang anunció su retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear, al no aceptarse su exigencia de supresión de las maniobras combinadas entre Estados Unidos y Corea del Sur, el Team Spirit. No obstante, este anuncio sirvió de impulso para que su reclamación de negociaciones directas con Washington tuviera éxito. Gracias a los primeros contactos se pudo evitar esta retirada, pero dada la oposición de Pyongyang a aceptar las inspecciones de sus instalaciones nucleares, no se produjeron avances significativos. Hay que señalar que a pesar de estar directamente afectada, Corea del Sur fue excluida de estas rondas de contactos bilaterales. A principios de 1994 se incrementó la tensión entre los dos estados de la península, lo que llevó a Corea del Sur a reforzarse con ayuda norteamericana mediante la recepción de baterías de misiles Patriot. Además, en junio se producía el abandono por parte de Corea del Norte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, lo que provocó la solicitud de sanciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fue preciso una reunión entre el expresidente norteamericano Jimmy Carter con el dirigente norcoreano para rebajar el nivel de presión, reanudándose el diálogo sobre la base de 2 puntos: la paralización del programa nuclear coreano y que se accediera a autorizar la inspección de sus instalaciones por técnicos de la AIEA, siempre a cambio de formalizar las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y la recepción de ayuda económica, lo que finalmente se lograría en septiembre. En octubre se firmaría un acuerdo nuclear entre Washington y Pyongyang, por el que se preveía la sustitución de los reactores nucleares existentes de grafito gas por reactores de agua ligera con ayuda de un consorcio internacional, la reanudación de las conversaciones norte y sur y el intercambio de oficinas de enlace. La creación del citado consorcio internacional se formalizaría al año siguiente en Nueva York, bajo la denominación de Organización para el Desarrollo de la Energía en la Península Coreana, el KEDO, en sus siglas en inglés, y estaría constituido por Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y otros estados que se irían adhiriendo hasta el año 2000. Corea del Sur se comprometió a financiar con $4.000 millones la construcción de los nuevos reactores siempre y cuando estos fueran fabricados por ellos, algo a lo que inicialmente Corea del Norte se opuso, aunque al final acabó aceptando siempre y cuando no se citase expresamente su origen.
El 8 de julio se producía un hecho clave en la historia reciente de Corea del Norte, ya que moría tras 49 años de poder absoluto y con 82 años Kim Jong-un. Aunque se podría haber pensado que se trataba de una oportunidad para cambiar la situación del país y sus tensas relaciones internacionales, lo cierto es que el hecho de producirse una sucesión dinástica en la figura de su hijo, Kim Jong-il, no dio lugar a evolución alguna. En realidad, este ya se había hecho con el control de la poderosa Comisión de Defensa Nacional, calificada como el pilar supremo del Estado, encargada de dirigir todas las fuerzas políticas, militares y económicas del país. A pesar de que, siguiendo la tradición de no suceder a su padre en las más altas funciones hasta finalizar el periodo de luto nacional de 3 años, cuando asumiría la Secretaría General del partido. El control que ya tenía del facto, del apartado del Estado, el partido y las fuerzas armadas, dejaba poco lugar a la duda sobre su forma futura de proceder.